Daniela Cadavid y soy integrante del semillero CELIT de la Universidad de Antioquia. Hoy en CELIT en Casa hablaremos acerca de la relación de la pandemia coronavirus o COVID-19 y su relación con los derechos humanos. Esto lo haremos a la luz de directrices y pronunciamientos de órganos como el ACNUD o la Resolución 120 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Declaración 120 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pandemia del coronavirus llegó a Latinoamérica en un contexto de violencia generalizada, corrupción y represión de la protesta social. Es en este ámbito donde los estados, en virtud de la figura jurídica de estados de excepción, estados de emergencia o calamidad doméstica, que hicieron una restricción de derechos y libertades. Es por eso y en este contexto que debemos conocer e informarnos de nuestros derechos humanos y cómo hacerlos valer frente a los estados. Estos órganos, en estos informes, directrices y pronunciamientos, nos dieron un cúmulo de derechos que aún en dichos estados de emergencia o de excepción son inviolables. Uno de estos derechos es el derecho a la salud, que por su carácter de ser un derecho humano debe ser proporcionado a todas las personas en igualdad y sin discriminación, incluyendo su estatus migratorio o su nacionalidad. Por ser de esa característica de derecho humano, ningún derecho económico, como de una EPS o de una clínica privada, pueden prevalecer por encima del derecho a la salud. Además, los estados están obligados a darle todos los insumos y equipos al personal sanitario y de salud para que puedan ejercer su función. Como lo dice el mismo ACNUD, ninguna persona puede ser obligada a trabajar en condiciones donde sea expuesta su salud por temor a perder su trabajo. También es necesario recalcar que las personas que se encuentren más vulnerables en sus estados de salud porque tienen enfermedades preexistentes como el VIH son personas que deben ser más protegidas en ese derecho por los estados. Aunado a esto, es de resaltar que los estados deben garantizar el derecho al agua gratuito a todas las personas que no pueden pagarlo. Incluso esto puede ser extensivo en los servicios públicos. Además, en este marco de estado de excepción, los estados podrían hacer uso desproporcionado de la fuerza pública. Esto se le tiene prohibido a los estados. Sin embargo, lastimosamente pasan estos hechos como este que acaeció en Colombia. A los estados se les tiene absolutamente prohibido y solo pueden usar la fuerza pública si es necesario y proporcional para hacer frente a la pandemia del coronavirus. También en estos instrumentos se nos deja muy claro que al momento de crear e implementar estas medidas se debe tener una perspectiva de género, pues los índices de maltrato hacia la mujer en este confinamiento han incrementado de una manera muy acelerada. Los estados deben crear formas para que ellas puedan denunciar y buscar ayuda. Por ejemplo, en Francia se crearon lugares como hoteles donde las mujeres podían huir y resguardarse de la violencia. En Colombia existe una línea, pero se deben crear líneas de chats, pues muchas veces las mujeres no pueden llamar a esta línea porque se encuentran en la misma habitación con su maltratador. A estos órganos, en especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les llama mucho la atención y les preocupa el hacinamiento carcelario que ocurre en los países latinoamericanos. Por ejemplo, en Colombia hay un hacinamiento hasta del 300%. Estos órganos instan a que los estados den libertad inmediata a las personas más vulnerables, como son mujeres en estado de embarazo o personas mayores de 60 años. Estas medidas y muchas más, como protección reforzada a defensores y defensoras de derechos humanos o campañas de discriminación contra la xenofobia, son medidas que se encuentran en estos instrumentos que invito a que leamos y compartamos para defender nuestros derechos humanos. Como dice Patricio Pazmino, el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es en esta época que se llama a los estados a respetar y garantizar aún más sus obligaciones internacionales de los derechos humanos. Muchas gracias.